contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo live con la doctora Magda Gamboa, reumatóloga. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. retomando el tema de la semana pasada, estábamos hablando de la osteoporosis. Hoy podría, pues, darnos un poquito de contexto de lo que hablamos la semana pasada, por favor. Sí, claro, mira, la semana pasada estuvimos hablando de la definición de osteoporosis, de cuáles son los factores de riesgo y empezamos a hablar un poco de, bueno, cómo se realiza el diagnóstico y una introducción breve para el tratamiento. Recapitulando un poquito, la definición de osteoporosis se define como una fragilidad en la densidad mineral ósea de nuestros huesos. Y pues bueno, aquí el diagnóstico de osteoporosis pues va a poner en riesgo a que nuestros pacientes que padecen de esta enfermedad puedan presentar alguna fractura o alteraciones ahí a nivel del sistema locomotor. Ok. Entonces, bueno, pues este diagnóstico se realiza con varios factores que tenemos que considerar. Por ejemplo, hay factores de riesgo Sí. que debemos de considerar en pacientes que estamos sospechando que pudieran tener osteoporosis Ujú. y debemos de tomar en cuenta estos factores de riesgo haciendo una historia clínica extensa. Y pues la ocasión anterior hablábamos de estos factores de riesgo. Sí. Recapitulando también, haciendo un Ujú. breve resumen, dentro de los factores de riesgo que comentábamos es el uso de tabaco, el abuso de alcohol, por ejemplo, en mujeres que se tuvieron una menopausia temprana Ujú. o que ahorita están en un estado de posmenopausia. Bueno, pues aquí los niveles hormonales influyen muchísimo en la cantidad de densidad mineral que tenemos en nuestros Ujú. huesos. Cuando entramos en una etapa de menopausia, pues hay una disminución de esta densidad mineral y debemos de empezar a suplementarnos y realizar el abordaje de osteoporosis o Sí. osteopenia. También hay algunos otros factores como una mala alimentación, hay algunas enfermedades que también pueden incrementar el riesgo de tener osteoporosis, por ejemplo, artritis reumatoide, hipertiroidismo, Ujú. entre otras enfermedades. Algunas neoplasias también pueden Ok. incrementar el riesgo de osteoporosis. Y bueno, pues vamos a hacer todo este interrogatorio abordando qué factores presenta nuestro paciente para considerarlo o clasificarlo en un riesgo bajo, intermedio o alto de presentar o padecer esta enfermedad, Ujú. y en base a eso decidir cuál va a ser el abordaje terapéutico. Ya sea como tal los tratamientos, ¿verdad? Exactamente. Ok, más o menos a eso iba. Por ejemplo, una vez que ya hacemos como que toda esta exploración, ya tenemos, como quien dice, pues todo clínicamente pues calculado, ¿cuál sería el tratamiento o cómo podríamos abordar a un paciente pues de manera general? O sea, ¿cómo se abordaría ya con el tratamiento? Sí, como te mencionaba, existen varios medicamentos o Ujú. varios tratamientos o varias opciones terapéuticas Ujú. dependiendo de las características de nuestro paciente. Sí. ¿Cuáles van a ser las consideraciones que nosotros debemos de tener? Vamos a hacer un cálculo de un riesgo de que el paciente pueda tener o presentar alguna fractura en Ujú. los próximos 10 años. Ok. Y eso toma en cuenta algunas preguntas, como mencionábamos, todos los factores de riesgo, si el paciente tiene algún familiar de primera línea con alguna Ok. fractura de cadera, y tomamos en cuenta también los resultados de un examen que se llama densitometría ósea. Ujú. En este estudio nosotros podemos evaluar si el paciente tiene una osteoporosis o tiene osteopenia Ujú. o su densitometría es normal, Ok, ¿sí? ok. Y también debemos de preguntar o debemos de saber el historial de fracturas en nuestro paciente, Ujú. ya que si un paciente, por ejemplo, casi no tiene factores de riesgo, pero tiene ya el antecedente de una fractura patológica, alguna fractura importante
Recientemente, bueno, pues este paciente se debe de considerar un paciente de alto riesgo Ok. y se debe de empezar a tratar lo antes posible. Entonces te mencionaba, hay varios medicamentos dependiendo de los factores de riesgo y las características clínicas y la severidad de la osteoporosis, es que vamos a decidir cuáles son los medicamentos de Sí. elección. La primera línea de elección, bueno, siempre va a ser suplementarnos con calcio y vitamina D y necesitamos agregar otros tratamientos ya que se clasifica a un paciente con osteoporosis o un paciente con osteopenia, pero Ok. con alto riesgo de fractura. Aquí nosotros decidimos iniciar otro tipo de medicamentos. Hay varias líneas de medicamentos. Las principales o la primera línea son los medicamentos que conocemos nosotros como bifosfonatos. Ok. Sí, en este grupo o en esta familia de medicamentos, vamos a tener algunos que podemos escuchar nosotros con regularidad, pues son los principales que se administran, como Ujú. por ejemplo el ácido alendrónico, el Ok, risedrónico, ok. el ivandrónico, y todos estos medicamentos lo que hacen es que van a permitir que el calcio y la vitamina D que nosotros estamos adquiriendo de la dieta y como a manera de suplementación, que se fijen de forma adecuada a el hueso. Ok. Entonces, lo que yo siempre les explico o siempre trato de ejemplificarlo de esta manera. El calcio y la vitamina D es como si fuera un block, Ujú. ¿sí? Pero necesitamos el cemento, ¿sí? Sí. Para que estos suplementos o estas vitaminas se fijen de forma apropiada a nivel intraósea o en el hueso, en la parte de la densidad mineral, para permitir que el huesito que se está volviendo poroso, pues Ujú. otra vez vuelva a tratar de reconfigurar su estructura. Ok. Y entonces es como si pusiéramos cemento Sí. y luego agregáramos el calcio y la vitamina D. Ok, ok. Y de esta manera, pues nosotros empezamos a tratar la osteoporosis. Sin embargo, hay algunas contraindicaciones Ujú. para poder recibir este tipo de tratamiento. Por ejemplo, Sí. ¿cuál es la contraindicación principal Ujú. en pacientes que se sugiere un inicio de bifosfonatos y no se puede hacer? Pacientes que tengan lesión renal. Ok. Entonces, en estos casos existen otro tipo de medicamentos, como por ejemplo el denosumab, o mejor conocido por el tratamiento de la vacuna para la Sí. osteoporosis, en donde este medicamento se aplica cada 6 meses, Ujú. ¿sí? Se aplica como si fuera una vacunita, es Ujú. muy cómodo para los pacientes. Y de esta forma nosotros tratamos a manera de es un medicamento biológico que igual lo que hace es fijar el calcio y la vitamina D, cambiando la estructura de nuestro hueso que ha estado perdiendo su densidad mineral. Con este medicamento logramos nuevamente Ujú. pues tratar de formar más huesito nuevo y que se fije un hueso sano, un hueso pues que esté completamente estructurado de la forma adecuada para Sí. que se fije bien. Entonces, básicamente sería como, dependiendo de los factores de riesgo de cada paciente, pues checar la línea de medicamento que llevaría. Más o Exacto. menos así. Ok, muy bien, ahí voy entendiendo. Lo siguiente que me gustaría preguntarle, de hecho, escuché hace, pues en lo que estábamos comentando, que tiene que ver con la hematología. En esos aspectos, este, ¿ustedes como doctores se juntan, checan al mismo paciente o ya es como se canaliza al paciente dependiendo de lo que tenga? Que tiene una combinación con endocrinología. Sí, sí, Ajá. sí, 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 como en ese sentido. Me comentaba, bueno, comentaba al inicio de la entrevista, que pues llegaba a haber como un linkeamiento con ya sea la hematología o algún problema que tiene que ver con la anemia. Entonces, en ese sentido, ¿cómo funcionaría? Mm. Eh, bueno, aquí nosotros trabajamos con la osteoporosis, trabajamos con los endocrinólogos, Sí. que son los médicos que son los encargados de revisar el funcionamiento de
la distribución del hueso, o por qué se absorbe bien o por qué no se absorbe de forma adecuada. Entonces, en algunas ocasiones, pues sí, trabajamos junto con los endocrinólogos para tratar este tipo de enfermedades. En cuanto a lo de hematología, bueno, esa es otra situación aparte. Hay pacientes que pueden presentar desnutrición y que pueden tener anemia y que esto también se vea reflejado en su densidad mineral ósea. Un paciente que está desnutrido en general, pues va a tener riesgo de padecer anemia, riesgo de padecer osteoporosis, osteopenia, ¿verdad? Pero no es que esté relacionado en sí. Ok, gracias. Pues siguiendo con las preguntas, creo que va un poco también direccionada hacia lo que viene siendo los factores de riesgo. Por ejemplo, ¿hay alguna contraindicación o alguna indicación directamente al paciente que tenga que ver con los ejercicios que hace, o eso va también dentro del análisis que se hace? O sea, si hay algún ejercicio físico que pueda hacer una persona con osteoporosis que a lo mejor pues pueda causarle una fractura o para prevenirla. Claro, bueno, pues obviamente el riesgo de osteoporosis pues va avanzando con la edad. Obviamente un paciente que está en una edad geriátrica pues tenemos más riesgo de caídas, más riesgo de fracturas. Sí. Y de esta forma pues nosotros siempre recomendamos en todo paciente que tenga fragilidad, que tenga una baja densidad mineral ósea, pues que normalmente se acompaña de sarcopenia, que es tener una masa muscular baja también. En estos pacientes pues siempre tratamos de recomendar que el ejercicio físico que realicen sea un ejercicio que no los comprometa, que no lastime sus articulaciones, que no sea de cargar cosas pesadas. De hecho, pues las pesas y todo este tipo de tratamientos de ejercicio que es con peso, pues tratamos de evitarlo. Sí. Obviamente también tratamos de evitar ejercicios que tengan impacto en nuestras articulaciones, ya que eso puede provocar un incremento en el riesgo de fracturas. Siempre tratamos de recomendar ejercicios como natación. La natación es uno de los principales ejercicios que nosotros como reumatólogos aconsejamos en pacientes que tienen desgaste o que tienen osteoporosis o osteopenia, ya que pues el impacto se reduce al estar debajo del agua y podemos hacer una buena cantidad de ejercicio muscular y ejercicio físico en general. También podemos recomendar yoga, pilates, ejercicios de estiramiento e incluso nada más con que caminen unos 30 minutos 5 veces a la semana, pues ya se considera un ejercicio adecuado para pacientes que tienen osteoporosis o que tienen osteoartrosis. Ok, muy bien. Producción ya me está indicando que pues nos queda un poquito de tiempo. No sé si podría darnos como algunas recomendaciones para personas que padezcan pues osteoporosis, sí, de manera como muy general para poder ir cerrando. Claro, mira, el tratamiento pues va a variar como ya les mencioné, dependiendo de los factores de riesgo y de la clasificación, si es un riesgo leve, moderado o alto. Y también pues obviamente tomamos en cuenta las preferencias de aplicación de los medicamentos junto con el paciente. Hay pacientes que prefieren la vía oral, hay pacientes que prefieren la vía intravenosa, hay pacientes que prefieren las vacunas. Entonces ahí se van tomando en cuenta todos los factores, tanto factores de riesgo, factores clínicos del paciente, el historial médico que tienen, los exámenes de laboratorio, evaluamos función renal, función hepática, niveles de calcio sérico, de fósforo. Y también pues las recomendaciones que nos haga o las preferencias más bien que tenga nuestro paciente acerca de su tratamiento. Otra cosa importante es que hay que hacer un seguimiento de cómo va progresando la enfermedad de la osteoporosis. Normalmente nosotros iniciamos este tratamiento para tratar de evitar su progresión, que no empeore esta osteoporosis. En algunas ocasiones lo que sucede es que sí existe un incremento o una mejoría que se puede observar en la densitometría, pero en algunas otras ocasiones pues se queda igual, ¿sí? Entonces la meta aquí siempre va a ser que no avance la osteoporosis. Sí. ¿Ok? Si se puede aumentar la masa de la densidad mineral, pues
pues qué mejor. Pero en algunas ocasiones lo único que sucede con el tratamiento, pues es tratar de evitar que no vaya avanzando o que no siga avanzando la osteoporosis y disminuir de esta manera el riesgo de fracturas. Ok, muy bien, muchas gracias, doctora. Pues creo que aquí estaríamos cerrando. Muchas gracias por venir el día de hoy. Y Gracias. recuerden seguir a la doctora en sus redes sociales. También de apuntar muy bien el número para que la puedan contactar para una cita. Va a estar apareciendo aquí abajo. Y también el tema de hoy y dónde pueden pues contactarla en su consultorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos estaremos viendo próximamente.